Buenas noches, estimados aprendices. ¿Me escuchan muy bien? ¿Qué tal el Sí, audio? señor. Muy buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Buenas noches, Julio. Bien, muchas gracias por la respuesta. Bueno, ¿cómo les acaba de ir con la última evidencia? Con el foro. Muy complejo. ¿Cómo les fue con esas dos respuestas y la participación? Muy bien, ¿Cómo? profe. Yo creo que amplió un poquito más el tema, se investigó, creo que también se analizaron puntos de vista, hubo como buena interacción entre los compañeros, todo con mucho respeto y estuvo bastante interesante la actividad. Perfecto, Julio. Muchas gracias por el aporte. Sí, es interesante. Yo entré a verificar algunos foros hoy. Sin embargo, hace falta que algunos aprendices, eran dos partes, ¿no? Uno, responder las preguntas. Y la segunda parte, responder en los comentarios o en la información que subieron los compañeros, ¿no? Dos veces. Esa es la parte de, lógicamente, con la información clara y una información adecuada al tema, ¿no? Pero importante, bueno, muy bien. Bueno, estimados aprendices, gracias por la puntualidad. Iniciamos hoy nuestra sesión número 17 de nuestra formación en coordinación de procesos logísticos. Arrancamos entonces con nuestra presentación. ¿Todos están viendo mi pantalla? Manito arriba, ¿se están viendo? Sí, muy bien, perfecto. Entonces arrancamos con nuestra sesión número 17, sesión sincrónica 17, de nuestra formación coordinación de procesos logísticos. Nuestra competencia técnica para hoy es elaborar el plan de compras según métodos de programación y presupuesto. ¿Sí? Nuestra competencia con codificación 210101071. Nuestra autorización de grabación, como es habitual, y el inicio de cada sesión sincrónica la muestro para pues que tengamos en claro este acuerdo de confidencialidad de nuestra grabación de sesión sincrónica con fines netamente educativos. ¿Aprueban la sesión de esta grabación? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Recuerden nuestros acuerdos por la formación. Mantengamos los micrófonos cerrados, cuidemos nuestro entorno, evitemos temas, ruidos ajenos a la formación para pues poder desarrollar la formación sin interrupciones. Usar el chat de esta forma, de esta sesión sincrónica para responder preguntas o hacer preguntas o dudas. También levantemos la mano para pedir la palabra. El instructor a cargo, en este caso, de mi parte, en esta formación les voy a dar la pauta para que puedan opinar o responder. Y participación de forma puntual. Ya todos conocemos la forma de participación en esta formación. Listo, los medios de comunicación, recuerden mi correo. Estoy muy atento y presto a la información que me envían por correo acerca de una duda, de una pregunta, alguna orientación acerca de un tema. Entonces, en lo posible, estaré respondiendo. Tengo bastantes correos de bastantes aprendices y a medida que van llegando, pues los voy respondiendo. Ya todos conocen mi número celular, también la atención del grupo de WhatsApp. También por el grupo hemos resuelto entre todos algunas dudas, inquietudes y también temas de comunicación efectiva. El foro es Sajuna y los mensajes de Sajuna, que a diario pues los verifico para la respuesta oportuna. Nuestro objetivo para el día de hoy, reconocer la importancia de la planificación en las compras empresariales, comprendiendo qué adquirir, en qué momento y bajo qué criterios de calidad, responsabilidad y costo, para desarrollar competencias logísticas que fortalezcan la toma de decisiones en los procesos de adquisición. El día de hoy vamos a ver unos parámetros de qué y cómo comprar, cómo hacerlo, cómo planificar la compra, ya que es más importante para todo el proceso de logístico, de cadena de abastecimiento y proceso logístico. Entregar ese producto final a nuestro cliente y cumplir sus necesidades. Y aquí radica una parte importante y como siempre lo digo en estas sesiones sincrónicas, es punta de lanza de nuestro proceso.
desde el rol de coordinadores logísticos, vamos a conocer esto, cómo proceder y cómo hacerlo efectivo para tener el mejor beneficio, ¿listo? Tanto en nuestras compañías y en nuestro rol propio como coordinadores de logística y jefes de área. Bueno, vamos a nuestra presentación del día de hoy, compras y compras, conceptos generales de compras mejor. Bueno, ¿están viendo mi pantalla? Sí, manito arriba. Bueno, muy bien. Entonces, para el día de hoy, conceptos en compras, conceptos generales en compras. Vamos a ver un video, pequeño video, de gestión del área de compras y sus funciones, para que nos quede un poco más claro y ahí extraemos algunos conceptos. Gestión del área de compras y sus funciones. La gestión de compras tiene por objetivo adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y precio. Su fin es asegurarse de contar con los mejores proveedores para abastecer los mejores productos y servicios al mejor valor total. Funciones. Las funciones que cumple la gestión de compras son fundamentalmente dos: la función adquisición y la función apoyo a las operaciones. Esta primera función se refiere a la adquisición por parte de la empresa de los siguientes rubros: materias primas e insumos, materiales indirectos, repuestos, maquinarias, equipos, herramientas, mobiliario, útiles de oficina, servicios y otros necesarios para la operación de la empresa. Por otro lado, la función de prestar apoyo a las operaciones de la empresa implica actuar en los límites de la organización con su ambiente. Además, procura influir en ese ambiente a través de la adquisición y control de las fuentes de aprovisionamiento necesarias para el mantenimiento del proceso de operaciones. Así, una empresa típica obtiene por parte de sus proveedores los materiales, componentes y productos que están destinados a revenderse luego de un proceso de transformación o de agregación de valor. Los materiales son trasladados físicamente dentro de la instalación industrial. A dichos materiales se agrega valor conforme son transformados en el proceso de producción. Luego, los bienes producidos son transportados a través de una red de distribución física para agregarles valor en tiempo. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, súper importante la introducción a compras y sus funciones. ¿Qué podemos extraer de ese video? ¿Qué idea nos quedó? ¿Qué palabra nos quedó allí como dando vueltas con mejor explicación? Los quiero escuchar. ¿Qué apreciamos en este video? Que es importante para esta formación, lógicamente, ¿no? ¿O qué entendimos de este video? ¿Quién levanta la mano? Julio, continúa, te escuchamos. Muy bien, profe, pues veo el tema de cómo se adquieren pues, materias primas, se adquieren procesos, servicios, pues para generar una transformación y dar un producto final con un valor agregado que pueda satisfacer pues, los clientes y, y cómo eso genera un impacto. De igual manera, también yo estaba investigando el tema del TCO, que pues si bien también para insumos, también para equipos en el momento de adquirir ciertos equipos que influyen en la operación y tener ese TCO también presente pues para tener ese costo que a futuro puede ocasionar equipos o los mismos insumos frente a su almacenamiento, distribución o u operación, mantenimientos. Entonces también creo que esa parte es como muy importante también de tenerla bastante en cuenta. Claro que sí, Julio, muy buen aporte, muchas gracias. Lo que acabas de nombrar es el objetivo donde se quiere llegar con toda esta formación, con todos estos pasos. Y muy importante, digamos, en el video, Julio, la adquisición.
y todos, ¿no? La adquisición, que es parte fundamental, y aquí vamos a ver cómo hacerlo y en qué momento hacerlo, bajo unos parámetros financieros, unos parámetros de negociación importantes. También veíamos el apoyo a las operaciones. Ese apoyo a las operaciones es eh, entregar esa materia prima, ese producto, para que sufra esa transformación, y cuando sufra esa transformación, unos tiempos establecidos, entregarlo en distribución, ¿sí? Y eso, todo eso es a lo que llamamos esa cadena de valor para que nuestro producto llegue en óptimas condiciones. Entonces, de ahí parte la importancia de nuestro departamento, nuestras adquisiciones de compras, de una forma estructurada. Bueno, continuamos. ¿Qué nos dice? ¿Sí me oye bien? ¿Me está oyendo bien? Tengo aquí como micrófono poco bajo y subo un poco de volumen. ¿Me están oyendo? Perfecto. Bien. Listo. Función de las compras en los procesos logísticos. Vamos a ver que aquí en este momento cómo se va a aplicar esas compras dentro de nuestro proceso logístico. ¿Qué nos da identificación a este texto? Recuerden que todo este material que viene acá en las sesiones sincrónicas se extrae del material formativo, ¿no? Sino la diferencia es que aquí se amplía un poco y se da una explicación de pronto que no está en el material formativo, entonces aquí se da un poco más a fondo, ¿listo? Pero todo esto lo pueden encontrar definido en el material formativo. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué nos dice? La definición más racional de una propuesta es la cantidad de bienes o servicios que vende el vendedor. Estos bienes y servicios pueden ser cualquier cosa que les ocurra. Cualquier producto, nos sale cualquier producto, podemos comercializarlo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice nosotros? ¿Para qué vamos a hacer eso? ¿Para qué comercializamos el producto desde el rol de proveedores, ¿no? Para obtener una ganancia, ¿no? Para obtener una utilidad. Es importante. Entonces, podemos comercializar cualquier producto desde nuestro rol de proveedores. Para seguir siendo competitivos y obtener ingresos satisfactorios en el mercado, es necesario administrar materias primas y productos a precios bajos que permiten requisitos de calidad y servicio. O sea, debemos mantener un parámetro dentro de un marco de lo que comercialicemos los productos que tengan una excelente calidad y presten un buen servicio. Eso es lo que nos quiere decir. Y esa administración de materias primas es esa transformación desde el momento de la compra para todo el proceso, agregar la cadena de valor para poder llegar con este producto que cumpla con calidad y servicio a nuestros clientes. Básicamente es la definición. ¿Qué nos dice? Para este trabajo se requieren unos objetivos que hacen este proceso un proceso de gran importancia, como se puede ver a continuación. Verifiquemos a ver cómo es ese proceso de gran importancia. Aquí, en nuestro material formativo nos trae unos objetivos de compras, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? Los objetivos fundamentales de toda compra pueden resumirse del siguiente modo o del modo siguiente. Vamos a explicar cada uno de ellos. Mantengan la continuidad del suministro. Vamos a mantener la continuidad. Si somos una empresa de producción y vamos a traer hoy diversos ejemplos que ya se han traído puestos a la práctica, estas clases de teóricas, los traigo siempre a ustedes con ejemplos que se han puesto en la práctica de acuerdo a la experiencia de bastantes años. Entonces, miremos esto, mantengamos la continuidad del suministro. Si somos una empresa que fabrica vehículos, carros, buses, centrémonos en buses, entonces vamos a tener, ¿qué vamos a usar ahí? Aceros, vamos a usar láminas, tubería, entonces vamos a mantener el suministro eh, correspondiente en las líneas de producción, que si tenemos material para fabricar 150 vehículos, 150 buses, entonces tengamos la tubería dimensionada y exacta. Y que si nuestro espacio de almacenamiento no nos da para almacenar los 150 tubería para los 150 buses, tenemos que hacer una rotación continua y tan pronto se vaya a terminar, entonces solicitar con antelación para que no termine ese material, ese suministro, y la producción sea continua. Entonces tenemos que mantener ese stock continuo, ¿sí? Un proveedor debe asegurarnos esta rotación, esta continuidad de suministro, más bien, ¿sí? Nosotros planear bien nuestra compra para ni sobreestoquearnos
y que en el momento adecuado, en el momento justo, llegue la materia prima. Como segundo objetivo, hágalo con una mínima inversión en acciones. ¿Qué me refiere a esto? Eh, Hago un orden de compra de tubería, vamos a hablar de 150 tubos, un tubo por vehículo. Entonces, una mínima inversión es Listo, papito. Bueno, yo ya estoy acá en clase. Dale. negociar el precio, negociar ese precio adecuado, ¿sí? Y esa mínima inversión es para que un solo vehículo me quepan esos 150 tubos y tenga el espacio de almacenamiento, no que me despachen de pronto 50, en otro vehículo 50, en otro vehículo 50, para finalmente traer la misma cantidad en 3 pedidos, entonces me va a evitar más gastos, ¿no? Entonces, con la mínima inversión en acciones, a eso se refiere. Los mismos 150 tubos en un solo vehículo, en el día preciso, manteniendo el espacio de almacenamiento adecuado para la recepción. Y no 3 vehículos con 50 tubos en diferentes fechas. Entonces, esto nos trae mayor inversión. Entonces, un solo vehículo, menor inversión y menor acción. ¿Qué nos dice como tercero? Evite la duplicidad, el desperdicio y la obsolescencia de materiales y productos. Entonces en esa parte estratégica de la planeación de compras, hay que exactamente medir si cada tubo nos dice que es un tubo de 10 metros, compremos un tubo de 10 metros, ¿sí? No, es que le tengo el tubo de 10 metros de 10,5. No me sirve, es de 10 metros porque entonces voy a tener un desperdicio. Ese 0 punto, esos 50 centímetros, debemos cortarlos, entonces vamos a tener un desperdicio, ¿sí? O me dice, realmente le tengo el tubo en acero en calibre 2,5, pero realmente necesito calibre 4 o 3, digámoslo así. Entonces, no nos va a servir el tubo, entonces va a ser una obsolescencia y debemos devolver el tubo. Hay que evaluar bien ese requerimiento que nace desde el área de producción para, en este ejemplo, traer la compra de los tubos, ¿no? Obsolescencia de materiales y productos. Igual, lo que les estaba diciendo, si de pronto nos exigen un tubo de 2,5 y traemos uno de menor calibre o de mayor calibre, puede hacer que a la hora del ensamble del vehículo no cumpla con las especificaciones y toda la estructura del bus, pues que de pronto sufra un tipo de alteración y no podemos caer en eso. Por eso hay unos parámetros exactos. Vamos a comprar eh, el monto exacto, en el tiempo exacto, en el momento exacto. ¿Listo? Bueno, como cuarto, mantenga el nivel de calidad de un material o producto de acuerdo con la idoneidad para su uso previsto. Lo que les acabo de decir. Si el tubo va a ser de 2,5 de 3 la especificación o de 4,5, lo traemos de esa medida, no de 4,7, no de 4,2, no, de 4,5 en espesor de milímetros, me refiero. Entonces hay que mantener ese estándar claro para la compra. Como quinto, compre materiales o productos a precios bajos que coincidan con la calidad del servicio que necesita. ¿Qué es a precios bajos? No vamos a deteriorar la calidad de la tubería. Vamos a inventarnos una empresa. Y con tubos, pero el acero viene de diferente calidad, aunque me cumple con el parámetro de 10 metros por 3,5, 4,5 que lo necesito. Pero la calidad es hiperbaja más económico. Entonces comprometemos la calidad en el producto final. Y vamos a tener, sin dejar de cumplir el estándar de calidad ni los requerimientos de medida, vamos a buscar un proveedor entre 3 o 4 cotizaciones donde nos dé mejor precio para mantener este objetivo. Compre materiales o productos a precios bajos que coincidan con calidad en el servicio que necesita. Entonces es importante. No podemos tampoco comprometer el precio a que sea muy económico, pero que la calidad se vea afectada. Súper importante eso. Y por último, mantenga la competitividad de la empresa y mantener un margen de utilidad en términos de costos y materias primas. ¿Qué es mantener la competitividad desde el área logística y de compras? Traer materiales de excelente calidad para sacar un producto de excelente calidad, ¿cierto? Y que nos deje un margen de utilidad, porque para ahí también hay un dicho que siempre, no sé si lo hemos escuchado en algunos momentos, pero que está ahí latente y que nos dice este dicho.
siempre lo costoso, lo de mejor calidad, lo más costoso, no en este momento. Hay que mirar diferentes tipos de mercados. Hay una excelente calidad con los bajos precios, unos precios competitivos mejor. Sí, en algunos casos muy puntuales, lo más costoso es de la mejor calidad, sí, pues porque las materias primas que se invierten por el producto final son todas costosas, pero no siempre aplica esta regla. Entonces hay que tener 3 o 4 cotizaciones para mantener esa calidad en producto, sí, en materia prima, y también aportar un margen de utilidad desde el momento de la compra para que tengamos, pues, estos costos sean reducidos, pero tengamos un buen producto sin afectar calidad. Eso nos dice los objetivos en compras. ¿Preguntas hasta ahí de un objetivo de compras? ¿Ninguna? Julio, escuchamos. Y pues sí, el enfoque de la empresa, si también quiere dar volumen o si quiere dar calidad. Porque yo creo que sí, pues ocasionalmente no es, como dice usted, no es para todo el tiempo, no cumple para siempre el tema de los materiales caros, pero sí son un poco más complicados de conseguir, son un poco más exclusivos a veces. Son materias primas que 2 o 3 proveedores la manejan y son complicadas contar con ese tipo de productos para ciertos temas de manufacturación que son de excelente calidad. Entonces, siempre el tema de adquirir esos, o el enfoque que tiene la empresa, hace que sea un poquito más complicado el tema de abastecimiento de materias primas. Claro que sí, Julio, y es un punto neurálgico en este proceso. Cuando la compañía nos exige y uno muestra la calidad de materiales y los precios, hay un comité de compras, no solo como tomamos la decisión, bueno, en una compañía estructurada, ¿no? De la compra de estos materiales, donde ya vienen otros profesionales como ingenieros de producto, otros profesionales que van a evaluar este comité de compras y nos van a decir, sí, podemos de pronto bajarle un poco más económico porque el precio del premium en este momento tenemos cuello de botella financiero y no estamos endeudados para pagar y es pero nos da crédito, pero que no sea, nosotros como coordinadores vamos a presentar las mejores opciones, ¿cierto? Y vamos a dar las mejores cotizaciones con los beneficios, pero ya con un tema como el que acabas de mencionar, ya lo trae un comité, en algunas empresas son los comités de compras, o los gerentes financieros o también el gerente, el CEO de la compañía toma la decisión, ¿sí? Porque ya en ese momento puede hacer que hagamos un excelente trabajo, pero no contemos con los proveedores en el momento de exclusividad para ese producto y tengamos un nivel de producción ya a puertas de salir, a puertas de unas fechas de cumplimiento. Entonces, ese comité de compras tomaría la decisión, ¿sí? Lo importante es que siempre desde la cabeza de coordinación logística de compras, como jefes de compras, tengamos estos objetivos en cuenta y sé que de pronto van a aplicar muchos de estos, otros no tanto para el modelo de producción de una compañía, pero sí los pongamos en evidencia como para dejar el registro que nosotros, la labor que se está haciendo es una labor consciente, cumplir los objetivos, pero de muy posiblemente en algunos aspectos se ve afectado al producto. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, aquí entonces la importancia de las compras como una tarea necesaria. Entonces aquí vamos a ver por qué realmente es importante esa gestión de compras, esa tarea necesaria para este proceso productivo. Tengo la mano arriba ¿no? ¿Ya la bajaron? De Jason. Bueno, Jason, en la próxima participas. Entonces, la importancia del proceso de compras. ¿En qué radica? Primero, asegurar una fuente continua de materias primas para promover el área de producción de la empresa, que es una fuente continua. Tenemos que tener proveedores, y ya lo hemos hablado en nuestra sesión anterior, proveedores A, B, C y D, o AA, o AAA, B, C y D, ¿sí? Porque debemos cumplir, y sobre todo en las empresas de producción, es muy puntual tener ese suministro continuo de materia prima. Una empresa de producción no para. Hay compañías que tienen 3 turnos
6-2, 2-10, 10-6, y es un proceso continuo. Entonces no debemos, cuando laboramos por una compañía de estas, en este caso que vamos a tomar hoy de la carrocera, no podemos dejar que este tubo que traemos al principio de 10 metros, eh, al turno de la noche no tengamos tubería. Entonces tenemos que asegurar eso, que nuestro proveedor, si el tubo en las noches, amanecemos al turno de 6 de la mañana con 10 tubos y van a salir 10 carros, entonces tenemos que asegurar ese mismo día que para el turno de la noche tengamos el abastecimiento completo del tubo. Básicamente es esa comunicación asertiva y efectiva con el departamento de producción y con nuestro proveedor para asegurar que sea una fuente continua. ¿Listo? Segundo punto, intervenir directamente en el movimiento de producción y las funciones temporales de la organización, ya que gestiona directamente la ciclicidad de los argumentos. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que les acabo de decir, vamos a intervenir directamente en esa producción, ¿sí? Y esas funciones de la organización, de todo ese plan estratégico que se elaboró para que el equipo de producción saque ese producto final. Y vamos a gestionar esa rotación, esos ciclos, con unos argumentos sólidos de compra para que nuestro producto esté en estante, nuestra tubería esté en estante en este caso, y podamos, la línea de producción no pare y continúe con esa planeación que se ha hecho desde el área de producción. Como cuarto, controlar estrictamente la gestión de inventario para evitar cargas financieras al fijar el precio de los productos. Entonces, no podemos, si tenemos para una producción estimada de 150 buses con 150 tubos de una medida específica de 10 metros, entonces vamos a mirar el inventario exacto. Si tenemos un remanente de una producción anterior, vamos a comprar, si tenemos 20 tubos, vamos a comprar 130, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Qué pasa con esto? Es importante contar ese inventario porque ese inventario lo podemos reutilizar en la siguiente producción. Y como los materiales en aceros, en temas de materia prima, en algunos tiene fluctuación, ¿cierto? Como el dólar, el café baja, bueno, de acuerdo a los mercados internacionales, de acuerdo a la producción misma de aceros, en este caso. Entonces, ese inventario que compramos, no sé, hace unos meses, a un costo menor, nos ayuda a aliviar el costo de la siguiente compra. Ya no vamos a comprar los 150 tubos, sino vamos a comprar 130. Cada tubo me costó, por decir algo, 350.000 pesos. Entonces, los anteriores tubos, los 20 tubos anteriores, cada unidad me costó en su momento 300 o 290.000 pesos. Entonces, vamos a aliviar un poco la carga controlando el inventario. Y así el tema financiero, aliviamos un poco el gasto o la compra de esa materia prima, teniendo los inventarios controlados. Importante. Y como por último, de las tareas de compras necesarias, determinar la calidad de los materiales adquiridos para la producción y comercialización para la producción, comercialización y productos de acuerdo con las características de la demanda. Entonces, lo que veníamos diciendo, trayendo a colación, si nuestro tubo es de 4.5 milímetros, 3 milímetros, esa es la calidad de requerimiento. Entonces, determinemos que tengamos ese producto en esas especificaciones, podamos comprarlo y de acuerdo al nivel de precio establecido con nuestras cotizaciones por antelación, nuestras negociaciones en reducción de precio, y podamos cumplir con la demanda, que es lo que nos está exigiendo nuestro cliente interno, que es producción, para asegurar ese flujo continuo de materiales, ¿sí? Algo muy bueno, quiero que quede en colación esto, cuando hacemos unas cotizaciones, lo entiendan y me pregunten, pero una parte importante de esto es en 3 o 4 cotizaciones que hagamos inicialmente, negociamos la mejor cotización, ¿sí? La que cumpla con tiempos, la que cumpla con calidad, la que nos dé un buen precio. Esa es la que vamos a negociar de las 3 o 4. De pronto de las 3 o 4 tenemos 2 parecidas, negociemos esas 2, renegociamos. Vamos a pedir una atención especial de precio, un descuento, ¿sí? A precio, pero manteniendo, en la mayoría de casos, manteniendo
calidad sin afectar la calidad y manteniendo la cantidad y calidad del producto. Bueno, es importante esto, renegociar nuestra mejor oferta. Bueno, ¿quién me ayuda con este tema, este texto de selección de proveedores? Tengo a Adriana, Alberto, Alfredo, Anaí. ¿Quién me ayuda? Diego Amariles, Elizabeth, Elvia. Ivonne, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Selección de proveedores. Se entiende como proveedora a aquella persona física o jurídica que provee o suministra profesionalmente de un determinado bien o servicio a otros individuos o sociedades como forma de trabajo o actividad económica, esperando un beneficio a cambio que puede ser económico o en especie. Perfecto, muchas gracias a Ivonne. ¿Qué nos quiere decir? Nosotros vamos desde el punto de proveedores para nuestros clientes, desarrollamos los buses. Entonces, cada bus va a tener una cifra, un bus de 600 millones de pesos. Nombremos una compañía X, Berlín Delfonse. Entonces, ese es nuestro producto final. Entonces, nosotros elaboramos esos buses para vendérselos a Berlín Delfonse y que Berlín Delfonse no lo compre. Y ahí tenemos un precio, ¿no? Una utilidad, vamos a tener un beneficio económico, ¿cierto? Pero bueno, yo voy a elaborar entonces este bus y hay una empresa en especie, hay una empresa que me dice, por ejemplo, bueno, yo soy la empresa de marketing más grande en Colombia y hagamos lo siguiente, usted véndame un bus, o más bien negociemos un bus, ¿sí? Publicitario, que para usted le salga a buen costo y me lo entrega a mí, le hacemos un contrato, me lo entrega a mí y yo lo que voy a hacer es en mi publicidad, darle a usted el 50% de publicidad en lo que yo haga. A mí dice, bueno. Entonces mi carrocería hace un bus, no sé, que va con materiales de calidad y todo, y con un modelo estándar, pero vamos a entregártelo a esta empresa de publicidad premium en Colombia. Y esta empresa de publicidad con ese bus viaja por diferentes partes de Colombia y voy a tener en esa publicidad que haga la publicidad de mi compañía. De pronto videos promocionales en el bus, voy a tener de pronto el logo de mi compañía en ese bus viajando por toda Colombia. Entonces es un beneficio en especie. O sea, yo les proveo el bus, y ellos lo van a administrar, pero ellos me van a dar en ese bus esa publicidad por toda Colombia. Entonces también puede ser un trato en especie. Listo para que entendamos. Puede ser económico o en especie. ¿Qué nos dice entonces en relación a esta selección de proveedores? Esta cláusula puede aplicarse tanto a los bienes o servicios destinados a ser procesados y vendidos, como las materias primas para su posterior modificación en elementos de producción. En este caso, pues, en el ejemplo del bus, traemos que usamos esas materias primas, las transformamos, pero vamos a dar ese bus y nos va a prestar esa agencia publicitaria ese servicio para nuestro beneficio. Entonces, si la carrocera queda en Bogotá o a las afueras de Bogotá y el bus va a un bus moderno, bien publicitado, bien decorado, sí, bien montado, va a Riohacha, entonces una persona en Riohacha ve esto y se comunica a la carrocera en Bogotá porque le gustó el bus, entonces va a tener un beneficio, entonces va a tener un cliente solo teniendo este bus por todo Colombia. Y la agencia publicitaria se está lucrando también con otras publicidades, lógicamente pagadas para que ellos publiciten por el resto del país. Bueno, esto es algo muy importante que resalté en la sesión anterior y quiero que tengan muy, muy en cuenta. Y realmente, o desafortunadamente, sí funciona así en la práctica. Entonces les voy a hablar un poco del tema de honestidad en el proceso de compras. ¿Qué nos dice el material formativo? En las empresas, el departamento de compras suele ser el responsable de seleccionar los diferentes proveedores junto con su tratamiento. ¿Qué es tratamiento? Tratamiento de datos, todo el tema de documental, que la empresa esté legalmente constituida, Cámara de Comercio, RUT, cédula de representante legal, estados financieros, en fin, tratamiento. Se entiende que todo departamento de compras debe ser transparente, importante, ser transparente a los ojos de la selección de sus proveedores y esta forma de evitar opciones de corrupción que se presenten en dado caso que algunos oferentes o proveedores
pueda pasar por sobre los procesos con preventas. Lo hablamos de la sesión sincrónica anterior. Como líderes de proceso, o personal a cargo, con misión, visión de la compañía en claro, con un proceso logístico, registrar en el sistema de gestión de calidad de la compañía, somos unas figuras en nuestro cargo, nuestro rol de coordinadores logísticos, donde somos figuras intachables y somos figuras realmente de responsabilidad, de respeto, ¿sí? Entonces ahí, en este caso, abrimos una licitación para tener, vamos a hacer ahora 1.500 buses. Pues vamos a extender 1.500 tubos. Estos 1.500 tubos cuestan, voy a por traer una cifra, 800 millones de pesos, o bueno, 500 millones, digamos así, a 500 millones. Bueno, les cito algo, hago un paréntesis ahí, porque les trato siempre con cifras y con ejemplos, porque eso se trae más allá de esta parte de formación, les traigo la parte analítica y la parte de cómo funciona el mercado real, de acuerdo a la experiencia en casos muy puntuales, ¿sí? Que se han tenido en el mercado y en algunas compañías. Entonces, quiero hacer ese paréntesis. Entonces, volvemos. Entonces, vamos a producir 1.500 vehículos, 1.500 tubos, un tubo por vehículo. Entonces, abrimos esa licitación, pero entonces al momento de licitar o al momento, bueno, no tanto en licitación, de pronto cotizamos estos tubos, entonces nos envían al gerente de ventas y nos atiende súper bien, nos invita a almorzar, nos da, no, tranquilo, cómpreme esos 1.500 tubos, se los despacho se los dejo a tanto precio. Entonces, bueno, no puede ser que reciba la atención, pero más allá sería como, no en todos los casos, pero en unos casos, con un método ahí de persuasión más bien, como ofreciendo ciertas preventas para que esa compañía se quede con el negocio. Desafortunadamente, en algunos casos funciona así. Sin embargo, nosotros tenemos con estos parámetros y con esta formación, estar muy atentos a ese tipo de casos, ese tipo para que no sucedan. Entonces, debe ser totalmente transparente nuestra elección de proveedores, ¿sí? Que cumplan los lineamientos. Ahora les vamos a mostrar en un momento cuáles lineamientos deben cumplir y que sea transparente para todo el mundo, ¿no? Que cualquier persona de la compañía, sistema de gestión de calidad, gerente financiero, que revisar el proceso, claro, revísenlo, está perfecto. Sin, digamos, acceder a ese tipo de preventa y nada, el proceso debe ser transparente, lógico y bien establecido, ¿listo? Entonces, súper importante esto, chicos, chicas, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, aquí hay unos criterios para selección de proveedores. En la clase pasada les comenté que iba a buscar un archivo que tenía donde les iba a mostrar más o menos unos porcentajes de selección de proveedores para llegar a una categoría de aprobado. En el material formativo nos aparece esta figura número 1 con características para seleccionar correctamente un proveedor. Entonces, entrega oportuna. Tenemos que ver que nuestro proveedor sí o sí nos cumpla de esos 3 o 4 proveedores, de esas 3 o 4 cotizaciones que hemos verificado, hemos analizado, la que ofertamos, la que llegamos a concluir con el mejor precio, realmente nos cumpla con esa entrega oportuna para el día establecido, ¿no? No puede ir ni un día antes, o bueno, un día antes podría servir, pero no 2 o 3 días después, porque ahí comenzamos a tocar ese nivel de producción. Que nos dé un excelente servicio, que uno llame, pregunte por su carga, haga su trazabilidad. No, sí, pues ya salió, con mucho gusto. No, no sé, no den información. Entonces, un excelente servicio. Ten en cuenta eso. El mejor precio ya lo hemos negociado con antelación. Garantía de evolución. En esa orden de compra y en esa negociación que se hace, que quede por escrito que tenemos una garantía de si el producto no cumple con los parámetros o me llega en mal estado por tema de transporte y manipulación, podamos devolver. Entonces, que ese proveedor nos garantice que nos recibe esa devolución. Y la calidad que siempre hemos hablado en los productos, en todos los productos que día a día consumimos, día a día transformamos en materias primas, día a día sacamos al mercado, entonces que cumplan con un estándar de calidad. Aquí hay un recuadro, hay una imagen de selección y evaluación de proveedores. Así funciona actualmente en algunas compañías que tienen sistemas de gestión de calidad establecidos. ¿Listo?
vemos que tenemos, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, los proveedores. Tenemos 5 proveedores con unos criterios. Entonces, primer proveedor, TecnoSolution. Es un proveedor de mi invención. ¿Qué producto o servicio? Servicio de comunicaciones. ¿Qué clasificación como proveedor tenemos? Habitual, o sea que le compramos habitualmente ese servicio de comunicaciones, servicios, no sé, de redes, sí, ese tipo de servicios. La experiencia con ellos, buen proveedor, le damos un 5%. Tiempo de entrega, me cumplieron el tiempo de entrega cuando nos instalaron la red de la oficina. Entonces tenemos un tiempo de entrega adecuado al plan, 10%. La calidad en su instalación, genial, estuvo perfecta, vi muy bien la calidad, buenos materiales, 15%. Me dieron garantía en caso de que de pronto después de la instalación la red se me cayera, de pronto tuviera problemas de comunicación o algo, entonces sí me dieron garantía, me fidelizaron la garantía, 15%. El precio fue bastante competitivo, entonces ahí le asigno un 20% al precio. En otras oferentes o en otros proveedores, más bien para este tema de la instalación de redes en la oficina, ¿no? Entonces el precio, 20%. Plazo de entrega, cumplieron con el plazo de entrega, otro 20%. Tienen ese respaldo comercial de pronto tener que sea visible ante demás clientes y digan, no, con ellos podemos, son serios, son proveedores que cumplen, ¿sí? Entonces tienen ese respaldo comercial, 10%. Y faltas o incumplimiento le damos un 5%. En este caso, de pronto un incumplimiento fue que llegaron a la instalación, pero se retrasaron en tirar los materiales para instalación, entonces me retrasó medio día, un día, ¿sí? Entonces hay una falta de incumplimiento, entonces ahí le bajamos del 5% al 4%. El total de los porcentajes me da un 99%. ¿Y qué me dice de pronto? Bueno, no lo tengo aquí a colación, pero ¿qué me dice esta tabla? Que si tengo sobre el 85%, mi proveedor, la categoría es aprobado, ¿sí? Fue el 85%, pues no aprueba, entonces dejamos el registro ahí que hicimos la tarea. Pero esta tabla es cómo funciona hoy en día en la práctica para probar nuestros proveedores, para seleccionar y evaluar nuestros proveedores. ¿Listo? Importante que la tengan. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna, Leandro. ¿Cómo Buenas estás? noches, profe, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Muy bien, Leandro. Muchas gracias. Te Profe, escuchamos. esta tabla es como tal la mejor manera para darle preselección a los proveedores o clasificarlos según lo que mis criterios o lo que está de moda actualmente. Básicamente, esta tabla ya tiene un par de años, pero es un buen criterio y es un punto, Leandro, para darle una clasificación. Y cada tabla, cada sistema de gestión de calidad en cada empresa tiene sus propios formatos de evaluación de proveedores. Listado de proveedores, que es un formato aparte, evaluación de proveedores, ¿sí? Entonces, tiene sus formatos. Yo traigo esta porque esa es una tabla estándar y si no existe Bien. esa, y si no existe, Leandro, ese sistema de gestión de calidad en nuestra empresa, nosotros como coordinadores logísticos o como jefes del departamento de compras, una de las cosas que tenemos que implementar apenas tomamos el departamento es esto, una selección y evaluación de proveedores y un listado de proveedores, ¿sí? Entonces, Sí, esta es una guía y pues podemos hacer, pero sí funciona tal cual en una compañía organizada, ese tipo de tablas. ok, entiendo, no, pero pues he visto otras, pero esta está buena. Sí, es una tabla que realmente se practicó, se hizo práctica y se hacía en el sistema de gestión de calidad de una compañía y como coordinadores logísticos en el proceso debíamos traer ese tipo de porcentajes a la tabla para Profe, por mirar. cierto, el tema que ahorita usted estaba diciendo sobre que el proveedor me ofrecía los tubos y que me lleva a almorzar y todo ese cuento y ser transparente con el tema. De igual forma, aquí, hablando a calzón quitado, como decimos nosotros, ¿cierto? Sí, ¿Es permitido como tal o ya va más en el enfoque que le dé el comprador más que el vendedor? Porque el vendedor tiras a ganar, pero el comprador en sí le da como más fidelidad al que lo invitó a almorzar, a que le echó el cháchara, no sé. O más bien hay unos parámetros para hacer eso. pues la verdad, las políticas de la compañía deben ser claras. Nosotros como jefes de proceso, jefes de compras, gerentes de compras, tenemos que tener
la tenemos que tener realmente clara y viene nuestra formación, nuestros valores, nuestra honestidad, ¿sí? Uno puede, ¿hasta qué parámetros puede, por ejemplo, aceptarle un almuerzo, una invitación al Pero eso proveedor? parece Porque que fuera libre albedrío, al parecer. sí, parece que fuera, pero como te digo, hay que cumplir unos reglamentos y unas políticas de compras establecidas en la compañía y uno como ejecutor o como cabeza de esas políticas de compras debe ser honesto y cumplirlas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No es nada malo que de pronto, y muchos proveedores hacen eso, eventos en empresas, en compañías grandes, que le venden a uno a lanzar un nuevo producto, la tienda súper bien, almuerzo, traguito, bueno, eso está, es hasta ahí todo normal. Lo que pasa es que eso no debe influenciar para la toma de decisión del proveedor. Listo, eso ya es muy un criterio, ser muy transparente. Sí, Es porque se ve básicamente algo eso. opacado el carácter con respecto a eso, ¿no? Sí. Ahora, es muy diferente que de pronto un proveedor habitual, que siempre le hemos comprado la tubería, la tecnología, no porque, bueno, porque cumple ciertos parámetros y políticas de compras establecidos y cumple ese formato al día. Y es muy diferente que el proveedor de pronto para las fechas especiales, diciembre, temas de pronto reuniones de la empresa, el proveedor lleve y regale algunos objetos, algunas, no sé, maletas, souvenirs, tipo de esas cositas para que eso es genial y no tiene nada que ver con el tema, si es una atención más allá, pero él está publicitando su empresa y agradeciendo pues todo ese tiempo de compra, esa fidelidad que ha tenido nosotros como clientes con el proveedor. Entonces, para que quede el tema claro. Bueno, en el material Entonces, formativo, vale, en el material formativo van a encontrar un PDF, aquí aparece tal cual lo como tenemos acá abajo en pantalla, anexos, aspectos para la selección de seleccionar un proveedor, ¿sí? Entonces, es importante que conozcas, es un texto de una hoja para que ustedes miren esos aspectos importantes a la hora de seleccionar proveedores, ¿listo? Entonces, se los dejo acá para que ingresen, que por esa formación pueden ingresar a la plataforma y verificar el anexo. Bueno, negociación de proveedores. Tenemos entonces, ya habíamos hablado de las citas bibliográficas, ¿no? En las sesiones anteriores y pues quiero ser reiterativo en esto porque de acuerdo a esta formación, quiero que ustedes siempre entiendan, bien sea o fuera de esa formación, también esas citas bibliográficas. Nos hablan en este caso según Montoya. ¿Qué es según Montoya? Entonces acá hay una parte que nos dice, Montoya es el apellido del autor de la obra 2010. Es el año de la publicación de esta obra, libro, artículo, investigación. Vamos a ver, un señor llamado Montoya o alguien más bien llamado Montoya, una persona llamada Montoya en el 2010 hizo una publicación, ¿sí? Que tiene que ver con negociación en proveedores, una publicación, un artículo, un libro. Entonces, esta es la cita bibliográfica que nos trae al inicio del texto para desarrollar de dónde fue sacada. En trabajos anteriores les decía a ustedes que se usaban fuentes de información para realizar los trabajos, las evidencias, que lo citaran. Ese es un ejemplo claro, ¿sí? ¿De dónde sacaron este texto? De una publicación que hizo una persona con apellido Montoya en el año 2010. ¿Listo? Es importante que siempre que hagamos trabajos, traigamos ese tipo de bibliografía, esa citación de dónde fue de dónde sacamos esa información, cuál fue la fuente de esa información para plasmarla en nuestra evidencia. ¿Qué nos dicen? Hay muchos aspectos y consideraciones al momento de elegir uno o más proveedores. La elección depende la elección no depende de una sola variable, sino únicamente de la combinación para lograr estos conjuntos para brindar una relación comercial específica y oportuna. ¿Ok? Entonces tenemos que encontrar varias variables para que esta relación sea clara, oportuna y comercialmente específica. Y hay que aclarar qué puede pasar, que cuando usted le envía un orden de compras, que usted me dijo que por teléfono que el tubo, cada tubo me costaba 320.000 pesos y me llegó la factura con cada tubo a 350.000. Sí, es que se me olvidó, no. Precio pactado, negociado y ser contundente y específico en esa negociación. No podemos darle ni chance a nosotros a, a establecer parámetros después de la negociación, parámetros que no se han establecido, hay que ser muy claros con ese tipo de negociación y que el proveedor los establezca, porque ahí entonces no estamos en nada. Por eso se requiere un listado de criterios. Entre los principales criterios a negociar se pueden tener en cuenta, uno, la seriedad de sus argumentos y cotizaciones, lo que les acabo de decir. Si usted me dijo un precio
de 320.000 pesos, no me lo va a subir a 350, y eso tiene que quedar plasmado antes de IVA, ¿sí? Ah, no, que sí con el IVA, no dejemos enredar, la negociación tiene que ser seria y los argumentos tienen que estar específicos en las cotizaciones. Lógicamente, esos mismos argumentos se van a plantear en la orden de compra. La trayectoria y conocimiento en el medio, que nuestros proveedores sí tengan una trayectoria respaldada con un conocimiento en lo que están vendiendo, en este caso, nuestro tubo. Sí, ellos manejen acero, diferentes calibres y tengan esa trayectoria. También el conocimiento en manejo de aceros y en diferentes materiales. La confianza que inspire por sus antecedentes. Entonces, uno como comprador se comunica con otro, no sé, vamos a hacer, digamos, Julio. Entonces se comunica con Juan y le dice, Julio, Juan, ¿usted ha comprado a FS Tuberías? Ah, sí, yo he comprado. ¿Y qué tal? No son buen precio. Entonces, esos antecedentes, vamos a consultarlos para que inspiren ese tipo de compra, esa confianza que hay que tener, ¿sí? Imagen de sus marcas. Entonces, pueden ser que tengan un buen desarrollo publicitario, sus marcas que sean reconocidas. Entonces, esa imagen para nosotros es importante. Hay que analizar todo esto. Y su capacidad de producción, si vamos a analizar 150 tubos en una semana, que realmente esa compañía produzca esos, tenga el acero y tenga el nivel de producción para que nos cumpla con esos 150 tubos. Si me dice, no, y una semana le cumplo con 80, no sirve. Con 90, no sirve. Hay que tener en cuenta la capacidad de producción. En algunos casos, puede ser que me diga, sea sincero, no le cumplo sino con 80 en una semana, pero al finalizar la siguiente semana, al final esa misma semana, ya le cumplo con los otros 70 tubos para los 150 que necesita. Entonces uno ahí lo evalúa. Hay una variable. Tenemos que ser rígidos, pero también tenemos que considerar esas variables con los proveedores. Sus recursos técnicos y actualizaciones en tecnologías. Vamos a comprarles a compañías serias, legalmente establecidas y que tengan ese recurso para ese nivel de producción, ¿no? Tengan la tecnología para sacarla, porque hay de pronto unas compañías que están iniciando y nosotros podemos apoyarlas, pero ya un nivel de 150 tubos en una semana, entonces tenemos que hablar si tienen los recursos técnicos y la tecnología para producción, ¿sí? Sus recursos financieros. Si nos comprometemos, que si ese proveedor se compromete con nosotros, debe tener el financiamiento para la materia prima. Si no tiene el financiamiento, difícil. Por eso, cuando en algunos proveedores son inscritos, en algunas compañías se exigen los estados financieros para ver si es una compañía que está, pues, lógicamente en el mercado legal y realmente tiene un nivel de producción medido por sus finanzas. Sus apoyos publicitarios, lo que hablábamos, la imagen que tiene afuera, si tiene, uno consulta por internet, si tiene su página de internet, bueno, todo el tema publicitario en medios. La puntualidad de la entrega, importante. Lo que se pactó en la cotización y lo que se plasmó en la orden de compra es lo que se debe cumplir en la hora de entrega. El tiempo de entrega, igualmente. Condiciones, descuentos, formas de pago, despachos, devoluciones, averías, reclamos. Eso hay que plasmarlo tanto en la cotización del proveedor hacia nosotros como nosotros en la orden de compra hacia él. La forma de pago, importante, si es a crédito 30, 60, 90 días, si es pago contra entrega, ¿sí? Si va a ser un contrato de pago que especifique cuántos pagos y cuál es el interés. El despacho se cumplió y que en ese mismo orden de compra que estamos sujetos a evoluciones por averías, reclamos o de pronto que nos hayan enviado el producto que no es. ¿Listo? Claridad en sus estrategias de comercialización. Lo que les decía, hablamos hace un momento. La estrategia de comercialización. No, es que el despacho 80 tubos, pero el fin de semana los otros 70. Bueno, pero sí. ¿Y a qué valor me los coloca? Porque no me hace una producción de un tubo a 320 y otra producción de los otros tubos a 330.000. No me sirve. Entonces hay que tener claridad en ese tipo de estrategias que nos planteen los proveedores. Los precios que sean competitivos con el mercado y analizados con relación a otras ofertas. La calidad de los productos y su gente. Porque puede ser producto de buena calidad, pero si yo envío al conductor con un vehículo y a un par de auxiliares con entrega, y si no van bien identificados, si de pronto no tienen como ese enfoque de servicio al cliente, pues ahí comenzamos a fallar también, porque después de una negociación, después de la orden de compra, de una renegociación y todo, pero si vamos a enviar esos tubos que ha costado un curvo de plata y con una persona que no tiene ese enfoque de servicio al cliente, pues difícil, ¿no?
difícil. Entonces va a decir, no, pero no me envíe ese señor de que descargó los tubos porque tenemos una buena relación, una buena negociación, pero el señor que descargó los tubos no tiene como ese enfoque de servicio al cliente, entonces pues realmente envíeme otro vehículo. No, no tenemos más. Entonces dicen, no, pero para otros 150 tubos o 300 tubos me va a enviar el mismo. Entonces yo prefiero buscar otro proveedor donde me atiendan bien o me envíen una persona con enfoque de servicio al cliente. Estructura, la estructura y profesionalismo en su fuerza de ventas. Los comerciales, las compañías es la imagen de la compañía. Entonces, esa estructura, ese producto, ese beneficio que le ofrecen por encima de otros en el mercado, debe ser, uno debe fijarse en eso, ¿no? La forma que lo atiende ese comercial para uno, nosotros como clientes, y esos proveedores deben enviarnos buenos comerciales. Entonces, esa estructura y ese profesionalismo en su grupo de ventas. Sus servicios de postventa. Después de que me enviaron el tubo y de pronto tenga algún defecto, me lo van a cambiar, bien hasta que analizan. Aquí hago un par de es importante, una experiencia. Yo les cuento un poco las experiencias. Alguna vez trabajé iniciando logística hace muchos años. Trabajé en una empresa donde procesaba aluminio para medicamentos. Y el aluminio era importado, era alemán. Y enviaron una persona, un ingeniero de Alemania, exclusivamente a esta compañía a verificar el aluminio porque estaba, eso es ya una laca, estaba mal lacado. Entonces es esa persona, la persona envía a otro país, envía a una persona capacitada, una persona con un nivel de conocimiento alto, ¿sí? Pues porque va a representarlo a otro país, a su empresa. Y esta persona vino, hizo una inspección, él no hablaba español, pero se hacía entender con gestos y medio algunas palabras y es entender, pero el servicio fue de calidad, ese servicio de postventa, y analizó varios lotes de aluminio. Lo que hizo fue eh, dejar ese aluminio ahí, porque ese aluminio no servía para el proceso, y enviar ese servicio de postventa, enviar más aluminio a costo lo asumió la compañía alemana. Entonces, ese servicio de postventa hay que tenerlo muy en cuenta porque dice, ah, no, pero eso no lo negociamos, esa tubería no la negociamos con ustedes después de que se dañó. No, pero es que eso sale así. No, no, no. Hay que ponerlos claros que tengamos un servicio de postventa. Rapidez y voluntad para atender oportunamente sus requerimientos. Proveedores muy buenos que yo destaco es cuando hay requerimientos de última hora que se salen del cronograma oficial de la producción y que lo piden porque salió un negocio urgente y acá en Colombia, digamos que la mayoría de operaciones son irregulares en todas las compañías. Entonces salen a última hora los requerimientos. Entonces uno tiene que asegurar a ese proveedor que le cumpla, tenga esa voluntad y esa rapidez de tener ese requerimiento de última hora. Asesoría de la comercialización de productos. Este trabajo, como lo veníamos diciendo, lo hace un equipo de ventas. Es asesor de ventas y dice, ah, pero si usan tubos, nosotros también vendemos aluminios, vendemos planchas, vendemos IPNs, UPNs, entonces podemos dar ese servicio a muy buen precio. Ah, genial, que esa asesoría, ese asesor nos muestre ese portafolio de productos para nosotros ampliar nuestras compras con ellos, ¿no? Ampliar ese portafolio también en compras. Ubicación geográfica importante, si estamos en Bogotá ubicados, que nos respondan, pues, en un proveedor en Bogotá, si es un proveedor en Medellín, genial, que no se demore más de 2 días en entregándonos el producto desde que salga del punto de origen, ¿no? Importante entonces que tengamos proveedores cerca de nuestro punto de fabricación, nuestra compañía. Y por último, la naturaleza del proveedor, fabricante, representación, agente y distribuidor. Entonces, clasificarlo. Si realmente es un fabricante, si esta empresa de tubos son fabricantes, entonces tiene la capacidad para comprar materia prima y cumplir con la distribución, la entrega, o simplemente es una representación porque la fábrica es de pronto, no sé, en la costa en Cartagena y acá es un representante, entonces no fabrica sino traen todo, pero que tenga la capacidad de cumplirme con nuestra orden de compra. O es un agente, simplemente como un intermediario entre el fabricante y nosotros, ¿sí? Ahí dice simplemente cuánto les va a colocar realmente. O un distribuidor que simplemente se encarga, tiene bodegas propias, también depende de la fábrica y acá en Colombia simplemente él trae, bueno, aquí a Bogotá, perdón, él trae simplemente el lote que va a distribuir, él vende, eso es un distribuidor, sí, únicamente el pedido bajo la orden de compra. Entonces, esto también lleva tiempo. Entonces, el fabricante tiene un tiempo, la representación lleva un tiempo, el agente un tiempo y el distribuidor otro tiempo. Son tiempos totalmente diferentes. Fabricante es directo, ¿sí? Unos días de acuerdo al nivel de producción. El representante
puede demorarse 2, 3 días, el agente un poco más. El distribuidor tiene que hacer una planeación para que realmente llegue. Ahora, si el distribuidor tiene stock, puede ser que de una me entregue al mismo día, esa misma tarde o al día siguiente. Pero si no tiene stock, tiene que pedir a fábrica y fábrica tiene procesos en producción. Entonces ahí nos vamos a complicar un poco. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, la naturaleza del proveedor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿O todo queda claro? Bueno, nuestra última diapositiva del día de hoy. Esta es un poquito acartonada, esta clase de compras, de compras y costos por el tema de que son políticas, son objetivos, son lineamientos para cumplir, ¿no? Y digo acartonada porque hay mucho texto para leer, pero cada texto merece una explicación para que entendamos a fondo el tema. Bueno, ¿quién me ayuda bueno, después de esta lectura? ¿Qué nos dice las alianzas estratégicas? Es súper importante tener esas alianzas estratégicas con otros proveedores y con otros clientes. Es súper importante para que nuestra compañía surja, nuestra compañía financieramente, en producto, en calidad y con una visión al mercado, se impulse, surja, ¿no? Progrese. ¿Qué es la definición? ¿Qué nos dice el texto? Se trata de un acuerdo formal entre dos o más empresas para lograr un conjunto de intereses privados y comunes basados en el intercambio de recursos con resultados inciertos. Entonces, si yo formo mi empresa de tubería y de pronto tengo un conocido, un aliado que me dice, ¿usted vende tubos? Y yo le digo, sí, y pues yo vendo aluminios. Entonces, hagamos una empresa temporal o hagamos GIT Producciones y juntemos juntos y juntemos los dos productos. Pero tengo otra empresa de transporte que me dice, mire, usted no tiene flota propia, pues venga, yo tengo vehículos, acá y tengo vehículos en stand-by, si le puede servir, tengo camiones, venga. Entonces ahí ya vamos a hacer una estrategia. Produzco mis tubos, esta productora de tubos en acero. Eh, Conocí otra empresa que produce aluminios y nos vamos a hacer una estrategia tubería de aluminio, pero no tengo transporte, ninguno de los dos tenemos transporte, entonces una empresa de transportes se nos va a liar y nos va a decir, no, pues vamos trabajando y cada pedido, pues yo les transporto a todo el país. Entonces, una alianza estratégica. ¿Quién me ayuda con el texto de es un plan de acción estratégico? ¿Quién? Anaí, Alberto, Adriana y después Geraldine. Adriana, continúa. Gracias. Este es un plan de acción estratégico que define cómo utilizar estos recursos para obtener una mayor ventaja competitiva en los mercados desarrollados. Las alianzas estratégicas son un método que cada vez utilizan más empresas para compartir recursos abundantes y crecientes en una empresa y recursos escasos en otra. Se ha establecido tanto financiera como personalmente a nivel nacional e internacional en los campos de comercio, ingeniería, tecnología, fondos, inversiones, reputación y sistemas de distribución. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Entonces aquí vamos a ver unos puntos importantes para esas alianzas estratégicas. Si mi empresa de tubería es rudimentaria, pero la empresa de mi socio tiene tecnología avanzada de pronto en la producción de perfiles de aluminio u otros materiales hechos en aluminio, otros productos en aluminio, pues genial, ¿no? Ahora, pero aunque él tenga recursos y yo tenga mi empresa un poco más rudimentaria, con maquinaria vieja, ¿sí? Pero la empresa de pronto de mi tercer socio, de mi tercera alianza, tiene buen financiamiento por el tema de transporte, entonces podemos llegar a hacer unos temas interesantes en inversiones para estas tres empresas, unificarlas en un grupo corporativo, ¿no? Entonces vamos a tener un sistema de distribución, vamos a acrecentar la reputación, vamos a tener buenos fondos y vamos a apoyarnos con la tecnología de la empresa de aluminios. Entonces es importante esas alianzas estratégicas. Acá traemos otra cita bibliográfica, según Ariño 2007. Ya sabemos, una publicación de alguien que se apellida Ariño, del 2007. Y nos dice, es importante analizar
que conviene hacer una alianza estratégica, es decir, una unión entre dos o más empresas para trabajar juntas y alcanzar objetivos comunes. El objetivo común es dar un buen producto, pero va ligado con un beneficio financiero, económico, ¿no? Entonces acá tenemos unos parámetros que realmente nos van a decir, 2, 4, 6, 8 parámetros que nos van a decir realmente, o esos lineamientos de las alianzas estratégicas. Uno, reducir costes y obtener economías de escala. Entonces, pues, si yo antes pagaba con esa alianza estratégica del ejemplo del transporte, si yo antes pagaba, no sé, por un viaje 2 millones de pesos, o bueno, traigamos lo mejor, más aterrizado, 4 millones de pesos en flete de una tractomula de 35, 40 toneladas, bueno, 35 toneladas de Bogotá a la costa, de pronto con mi aliado estratégico me pone el mismo vehículo, pero el costo me sale de pronto a la mitad, ¿sí? Entonces ahí me ahorro 2 millones de pesos que puede ser inversión en infraestructura para mi compañía con esta alianza. Crear la estrategia. Los motivos estratégicos de cada empresa deben aclararse durante las negociaciones previas con alianzas o asociaciones, como llevar a cabo importantes operaciones conjuntas, regulaciones gubernamentales y liderazgo de alianzas. Entonces yo llamo a mis dos aliados, a mi aliado de aluminios, del experto en aluminios y mi aliado experto en transportes. Tenemos que cumplir con la reglamentación, tenemos que registrar esta sociedad, ¿sí? Tenemos que tener unos objetivos donde vamos a llegar con esta alianza. Lógicamente va a ser todos en medida de que aporte, el aporte que se hace en tecnología, en metales, en transporte, ¿sí? En fletes, en medida de ese aporte de cada grupo, vamos a tener una utilidad y hay que dejarlos claros, ¿no? Entonces ahí vamos a crear esa estrategia. Ganar acceso a nuevos mercados. Entonces, con esto vamos a llegar más rápido. Dicen, no, pues yo voy a hacer mi empresa va a estar en Ibagué, entonces voy a construir, tengo que proveerme de aluminio y de aceros. Pero entonces usted me puede colocar mañana, claro, qué capacidad necesita, cuánto necesita, no, ya le mando la orden de compra, necesito para mañana 5.000 unidades de perfiles, necesito tubería de 4x4 o de 6 metros, necesito 800 tubos y fuera de eso necesito que me los ponga, le doy la orden de compra hoy a mediodía y que mañana a mediodía que está. Entonces yo, por ganarme ese negocio, lógicamente sin saltarme el procedimiento, hago todo y cargo mi vehículo, recojo en la compañía de aluminios, cargo mi tubería y el transporte lo tengo ahí y se va el bus y viaja, el camión y viaja esta noche y pues cumplimos. Entonces ahí vamos a tener ese tema vamos a ganar pues ese punto de más y vamos a cumplir. Ganar acceso a nuevas tecnologías. Entonces ya contamos con nuevas tecnologías e implementar y como modificar ese tipo de maquinaria vieja que yo tenía. Hacemos una inversión en nuevas tecnologías, en un software un poco más ágil, más rápido, inventarios. Sí, invertimos en nuevas tecnologías con el apoyo de este grupo corporativo. Bloquear la competencia. Mm, ¿Qué nos dice con el bloqueo de la competencia? Las alianzas estratégicas las alianzas estratégicas con socios específicos pueden dificultar que los competidores se fortalezcan a través de alianzas con otros socios. O sea, si nuestra alianza, si hay otras alianzas en aceros y en aluminio y no tienen transporte, pues ahí yo llevo la delantera, ¿cierto? Pero hay otras alianzas en transporte y en aceros grandes, pero no manejan aluminios, pues voy a tener ese plus de competitividad y voy a bloquear esas otras, competitivamente hablándolo, voy a bloquear esas compañías porque yo tengo un plus y tenemos que estar encaminados a ese negocio que ofrecemos, de nuevo, qué innovación ofrecemos. Entonces, metales, ahora, si a mi grupo corporativo de aluminios, tuberías y transporte se me une una compañía que maneje solo láminas, pues genial, tengo el paquete completo, láminas, tuberías, aluminios y los vehículos para entrar. Entonces ahí voy a surgir frente a otros competidores. Desarrollar capacidades nuevas. ¿Qué nos dice? Enfrentar desafíos competitivos. Las empresas pueden necesitar ciertas habilidades en las que carecen y que pueden aprender de sus socios, ¿sí? De pronto el gerente de transportes decía, no, pero
yo siempre he visto que transportan estos en camiones 600. Entonces dicen, no, pero mire, podemos cargar acá el puente grúa, podemos cargarlas para de pronto en una patineta, una tractomula. ¿Recuerdan que vimos esa clase de los de modos y medios de transporte, los vehículos a usar de acuerdo a las carrocerías? Entonces, no podemos cargar en estacas, cargamos en un furgón que de pronto en la parte de arriba se deslice, cargamos con puente grúa y entonces el transportador aprendió ese tipo de ese carga, esa tecnología. Entonces, y el de aluminio nos enseñó, me dijo, no, pero usted no procese, tengo una cortadora CNC, entonces la cortadora corta el aluminio así, pero usted debería implementar esta tecnología para que la tubería de pronto salga más exacta y no con la máquina que usted tiene rudimentariamente. Entonces, ese apoyo de alianza me abre esa capacidad de aprender de cada compañía y de pronto y no, de pronto no, y la realidad es que cada socio aporta, lógicamente, para aportar esas capacidades, para desarrollar mejor esas capacidades nuevas para nosotros en medio de ese grupo corporativo. Importante esto. Como noveno, reducir riesgos, perdón, octavo o séptimo, reducir riesgos. Algunos proyectos requieren inversiones que pueden amenazar la salud económica y financiera de la empresa debido a su tamaño y riesgos. ¿Qué puedo decir en este proyecto corporativo de estas tres empresas? Hay que hacer inversión. Y si mi tecnología me lo permite, la empresa de aluminio me mostró tecnología, tengo que hacer ese aporte de una máquina de corte mucho más avanzada para mis láminas, pero tengo que eh, tomar el riesgo y hacer esa inversión y con este grupo corporativo apoyado, planear a cuánto tiempo tengo esa devolución de esa inversión, cuánto se me va a reintegrar esa devolución, no sé, invertí 300 millones en una máquina de corte. Entonces, ¿a cuánto tiempo con esa alianza estratégica, reduciendo en costos en transporte, reduciendo de pronto, ya implementando la tecnología? Me puede ser un producto más rápido, mucho más ágil y mejor cortado. ¿A cuánto tiempo voy a tener ese reintegro de ese dinero? Entonces es un riesgo financiero que algunas compañías asumen y otras no están dispuestas a asumir, de acuerdo, porque el endeudamiento puede ser alto y la inversión puede ser alta y no se ve reflejado ese reintegro de dinero a corto tiempo, sino a largo tiempo. Entonces es una decisión estratégica con este tipo de alianzas. Y por último, cumplir con los requisitos gubernamentales. Entonces es de vital importancia que toda la legislación la cumplamos, estemos legalmente registrados en Cámara de Comercio, cumplamos en el caso de transportes normas de seguridad vial, ¿sí? Ya vimos algunos casos de nosotros de normas internacionales, entonces traigamos aquí ese conocimiento y debemos cumplir ese tipo de normas, en este caso a nivel nacional, eh, con casos particulares de transporte, reglamentación acá en Colombia, peso, no podemos enviar una tractomula, no sé, con 45 toneladas de peso, si la reglamentación dice que son 35, 38. Bueno, entonces hay que cumplir esos requisitos gubernamentales para que nuestra alianza estratégica funcione y salga a flote. Bueno, entonces básicamente eso se trata, los acuerdos y entre grupos de alianzas estratégicas que debemos cumplir para llevarlos a cabo y pues sacar la mayor utilidad y beneficio en esas alianzas. Bueno, continuamos entonces con nuestra agenda. ¿Tenemos alguna pregunta hasta ahí? Como les decía, es un poco acartonada la clase porque es más de proceso, procedimiento de cómo hacerlo, ¿sí? Y de qué factores tener en cuenta para llegar a estas alianzas, a las compras, el procedimiento de compras y esos objetivos donde queremos llegar. Pero pues, digamos que este es el material de formación que nos indica. Y pues, apoyado con algunas experiencias de cómo funciona el mercado el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Sugerencia? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, retomando nuestra agenda, ya conocemos nuestra competencia técnica, que está inmersa en nuestra guía número 2, elaborar plan de compras según métodos de programación y presupuesto. Conocemos nuestros resultados de aprendizaje, analizar requerimientos de compras de acuerdo con las políticas de la empresa, del mercado y normas nacionales e internacionales. Súper importante que tengamos en cuenta el tema de normativa nacional e internacional. Toda nuestra formación
Vamos a ver siempre normativa en procesos logísticos. Actividad de aprendizaje de la competencia, elaborar plan de compra según métodos de programación, presupuesto con código 2101011071. Y acá hay una definición de las actividades. Las compras representan uno de los mayores costos de una empresa. Por eso es importante nosotros conocer a fondo todos esos parámetros para ejecutar esa compra. Por ello, saber adquirir cuándo y bajo qué criterios de calidad, responsabilidad y precio exige una planificación clara, es lo que estamos poniendo en cuenta, estamos aprendiendo y estamos buscando llegar a ese punto. En esta competencia se trabajará en guías que permiten reconocer la importancia de dicho plan. Todo el material formativo, toda la sesión sincrónica que se ve. La actividad de aprendizaje. Reconocer la importancia y los componentes principales del proceso de abastecimiento de acuerdo con las políticas de la organización. Y aquí la definición de esta actividad de aprendizaje. El propósito de esta actividad de aprendizaje es que partiendo de unas políticas organizacionales existentes, se logren establecer todo lo relacionado con el proceso de abastecimiento. Entonces, por eso es importante las políticas que estamos viendo, las estratégicas, políticas de compra, rangos presupuestales, requerimientos exactos, tiempos de entrega, negociaciones, órdenes de compra, bueno, todo el tema que encaja a compras, encaminado a compras. Bueno, les quiero comentar algo. Esta es la última evidencia de esta competencia para cerrar la fase. Les reitero como les he reiterado hace 15, 20 días, un mes, y fui súper reiterativo el día viernes en nuestra sesión sincrónica. La fase termina el 5 de septiembre. Tenemos 15 días a partir de ahora para que termine la fase. 15 días calendario. Entonces, esta va a ser nuestra última evidencia, por mi parte, por mis competencias. Me han escrito también de pronto que el profesor de inglés, profesor David, no había subido, aún falta que subiera el video de la sesión sincrónica del día sábado. También el profesor Omar de la sesión sincrónica del día jueves, ¿sí? Entonces es importante que le escriban y de pronto, profe, ayúdenos por esa juna, ¿sí? Ayúdenos con el video directamente, ¿sí? Para que sé que hay algunas evidencias pendientes, entonces por favor lo hagan. Conmigo he revisado y hay un buen nivel de diligenciamiento de todas las entregas de las evidencias. Los quiero felicitar, muy comprometidos realmente. Reitero siempre que esto pues continúa, ya estamos en la última etapa de la fase de análisis y vamos a continuar con de acuerdo a lo que determine la coordinación, nuestra fase de planeación. ¿Listo? Entonces, bueno, esta es la última evidencia para esta competencia. Recuerden que con el profesor Omar tienen dos evidencias, una que dejó la clase anterior, esta semana deja la otra evidencia y hay que cumplirla, ¿listo? Para poder evaluarlos, para hacer los ejercicios de evaluación, para que cumplamos con la formación completa, ¿listo? En cuanto al profesor David, el profesor de inglés, entonces él ajustará las evidencias que van a ver. Según me han indicado, él desarrolló una evidencia en la clase anterior. Me imagino que este sábado desarrollará la otra y pues ustedes preguntarán cuántas evidencias van a desarrollar de acuerdo a que la fase cierre el 5 de septiembre. Entonces, quería dejar claro esto. Bueno, ¿qué nos dice la evidencia para el día de hoy? Luego de saber de servicio y los conceptos de mercado, proveedores y clientes, es el momento de, resalto la palabra, hacer una política de aprovisionamiento. Sencillo que nos pide la evidencia, hacer una política de aprovisionamiento. ¿Cómo la vamos a hacer? Ya vamos para allá. Es así como por medio de un documento, nos dice, redactemos un documento de una política de aprovisionamiento. Usted va a hacer una política con los puntos más importantes para la presentación de un proveedor a la empresa y responder las siguientes preguntas. ¿Qué nos pide? Vamos a hacer un documento de una política de aprovisionamiento, donde ese documento vamos a hacer esa presentación nosotros como coordinadores encargados del departamento de compras, ¿sí? A la compañía donde estemos laborando. ¿Cómo lo hacemos? Para eso tenemos una base súper importante que es responder las siguientes preguntas. Hay que responderlas todas.
¿Cuántas preguntas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. La primera, ¿cuáles son los requisitos mínimos de los proveedores de la empresa en la que usted está aportando? O sea, ¿cuáles son, qué requisitos exige la empresa donde estoy yo trabajando, donde he hecho mis evidencias anteriores? ¿Cuáles son los requisitos mínimos que exige esa empresa para un proveedor? Entonces hay que responder esa pregunta. Siguiente pregunta, ¿cómo se hace la recepción de la mercancía? ¿Cómo se hace esa recepción de ese producto que previamente negoció, envió orden de compra? ¿Cómo lo estamos haciendo, no? Tercera, ¿cómo se hace el pago de los proveedores? ¿Cuál es la negociación que he hecho con los proveedores? 30, 60, 90 días, crédito, contrato de pago, pago contra entrega, ¿sí? 50% anticipado, otros 50, 30, 60 días. Bueno, hay que mirar cómo se hace el pago a los proveedores desde las políticas de la compañía. ¿Quién es el encargado de hablar con los proveedores? ¿Ustedes quién creen que es el encargado de hablar con los proveedores? Cuéntemelo. En ese rol de líderes logísticos, ¿qué me cuenta? El Respondamos ejecutivo comercial. con los proveedores. Con los proveedores. No, eso sería del proveedor hacia nosotros, pero nosotros como clientes hacia los proveedores, ¿quién sería el encargado? Departamento de compras. El departamento de compras, pero el departamento de compras hay una persona designada, un comprador, o en algunas personas el departamento, bueno, depende de la estructura de la empresa. En algunas empresas el departamento de compras es una persona, ¿sí? En algunas personas, entonces, ¿quién es el encargado del departamento de compras? El analista de compras o de pronto el coordinador de compras, porque es una sola persona de acuerdo al nivel. Ahora, si esa empresa es mucho más grande, entonces el departamento de compras tiene sus líneas de compradores. Si es una línea de materias primas, una línea de servicios, entonces hay que definir. ¿Listo? ¿Quién tiene la mano arriba? Leandro. No, yo ya hablé, profe. No, no la sé. Elizabeth me dice por acá planeación. Planeación es antes de hablar con ese proveedor. Más bien es elegir nuestro departamento de compras. Si es una empresa grande, ¿quién maneja la línea de tubería? ¿Quién maneja los aluminios? Esa persona. ¿Quién maneja la línea de materias primas? ¿Quién maneja así? O si es una empresa más pequeña, el coordinador o el analista de compras es quien se debe comunicar con los proveedores. Quería hacer esa, ese, esa acotación más bien para que la tengamos en cuenta. Cuarta pregunta, ¿quién es el encargado de hablar con los proveedores? Ya. Quinta pregunta, ¿qué es una falta grave de un proveedor? ¿Cómo evaluamos una falta grave de un proveedor? ¿Incumplimiento? Que no nos cumpla y tenga retraso en nuestro proceso. Hay que evaluar de nuestra compañía. ¿Qué podría ser una falta grave? Una de esas, pienso que es el incumplimiento, es una falta grave, ¿listo? O los cambios de precio en una negociación previa, eso sería una falta. Bueno, ¿cuántas faltas puede tener un proveedor como máximo antes de ser eliminado de la lista de proveedores? Recuerden los temas, recuerden la presentación que les envié, que vimos la tablita de proveedores, calidad, cumplimiento, despacho, eficiencia, experiencia. Entonces, ¿cuántas faltas? Pues si un proveedor ya a la segunda ya casi le perdonamos la primera porque llegó tarde, listo. La segunda me trajo un producto de mala calidad y la tercera me cambió el precio, pues yo pienso que ya no haría parte de los proveedores de la lista que tenemos predeterminada para la compañía, ¿no? Cuando está por debajo del 60 o 70%. Debajo del 85 es el favor. Si es el 80%, es un proveedor pero si ya viene bajo del 80, 70%, ya pienso que no, porque ha incurrido en varias faltas. Entonces ya pienso que eh, lo sacaríamos de la falta o lo dejaríamos con un proveedor como un proveedor COD, ya como un proveedor final que pronto puede solucionar en algún momento, teniendo en cuenta los antecedentes. ¿Listo? Pero pues sería como la acción a tomar. ¿Cómo se le va a informar al proveedor de sus aciertos y fallas? Entonces hay que tener, ¿quién le informa al proveedor eso? El gerente de compras, de pronto la estructura de la compañía, ¿no? El analista de compras, mire, muy buen producto, muchas gracias, tiempo, pero también fallaron en el tiempo de entrega, realmente ustedes me ofrecieron. ¿Sí? ¿Alguien me va a opinar? ¿No? Profe, estoy un Eh, poco perdida, pero yo respondo eso sí. en base a la empresa que estoy trabajando o en base a lo que vimos el día de hoy.
En base a lo que a la empresa que se está trabajando, ¿sí? Entonces, y lo que vimos el día de hoy de todo el tema de planeación, de todo el tema de políticas de compras, si no las tenemos, apliquémoslas, ¿sí? Para pues sacar nuestro proyecto durante lo que hemos venido trabajando en la compañía donde hemos presentado las evidencias anteriores, ¿no? En la empresa, he visto también Coca-Cola, Falabella, Restaurante Gusto, bueno, Exacto. por traer nuestra En ocasión. este caso, por ejemplo, la mía no tiene como un departamento en el cual pues sea la recepción de la mercancía, sino que es una persona. Entonces yo pongo ahí, pues en base a la empresa pongo eso ahí. Sí, debes hacer la política de aprovisionamientos de acuerdo, como si tú estuvieras, si no la tiene, construirla de acuerdo al departamento de compras. ¿Me recuerdas la compañía de que has presentado los anteriores evidencias? Profe, es que Vero Cosas, solo que eso es una empresa familiar. Entonces allá, por ejemplo, el psicólogo es la hermana. Es una Sí, empresa claro. familiar. Sí, claro, en empresas familiares, digamos que proceden de esta forma, ¿no? Digamos que por ser son familiares, vienen de cada departamento, ser, digamos, desarrollar una actividad específica en la compañía. En este caso, entonces tú vas a crear una política de aprovisionamiento, compras con todo el tema y respondiendo esas preguntas. ¿Listo? Y la última, cuantía mínima a contratar con un solo oferente. Hay compañías que dicen un solo proveedor, la cantidad mínima podemos comprar con él 50.000 pesos, 100.000, 200.000, ¿sí? Hay proveedores que me vendían cables en un tema de 20, 50.000 pesos y me los llevaba, pero pues ahí también me vendían servidores de 4, 5, 7 millones de pesos. Entonces, ¿cuál sería la cuantía mínima a contar con un solo proveedor? ¿Listo? Quiero decir eso, con todas las respuestas a esas preguntas ordenadas, elaborará el documento que se requiere para la entrega. Entonces, vamos a responder todas esas preguntas y vamos a elaborar un documento que se llame Políticas de Aprovisionamiento. Y nos vamos a responder todas esas preguntas. Los lineamientos generales. Producto a entregar, documento informe. ¿Sí? Un informe, formato PDF. Por favor, que sea PDF, no Word, no PowerPoint, no video, PDF, ¿listo? Quiero colocar en resaltado y subrayado, PDF. Extensión. Profe, ¿y en ex- norma Zapa? no, ya vamos para allá. Ya que me acordó, vamos para allá. Bueno, extensión libre. Recuerden que ya sabemos todos para hacer el envío de la evidencia, remitirse a la actividad con el código guía 2 21010171, evidencia número 2. Y la actividad se llama Informe de aplicación al proyecto sobre el proceso de aprovisionamiento. Listo, acá tengo la imagen donde esa es de la ficha 61, donde pueden subir entonces el documento. Los lineamientos siempre los explico porque quiero ser muy claro en eso a la hora de calificar. Y saben algo, los felicito porque en las últimas evidencias han seguido los lineamientos y eso es algo de resaltar para poder llegar a calificar y que la mayoría en las últimas evidencias no han tenido que reprocesar el trabajo, volverlo a subir, que calificación de. Entonces hemos ido en una evolución y eso es un punto a favor para ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos acordes en la formación, que estamos todos alineados y estamos cumpliendo con lo que nos dice el programa. diez por Gracias, profe. ciento Entrega de un informe, muy bien. 10% entrega el informe de aprovisionamiento. ¿Sí lo entregó? Bueno, ahí está el 10%. El informe responde a las preguntas de la guía. Recuerden que son todas las preguntas. No es una, ni seis, ni no. Son todas las preguntas. Se va a revisarlo. ¿Sí la respondió todas? Ah, bueno, 20%. El informe incluye cómo se hace la recepción de la mercancía. Punto. Sí incluye 15%. ¿Incluye cómo se hace pago a los proveedores? Sí incluye 15%. El informe está claro quién es el encargado de hablar con los proveedores. Ya lo acabamos de ver, les di un pincelazo de cómo lo pueden hacer. Sí lo incluye 15%. Pero no van a colocar el encargado de hablar con los proveedores es el coordinador logístico. Fin de la historia. No, argumentemos la respuesta. Es el coordinador logístico ya que es el encargado y tiene la capacitación para hacerlo y negociar dentro de las habilidades de su rol, negociar con el proveedor y comentar los temas de falencias y de puntos a favor. Sí, no manejar. Es el encargado, es el analista, pero vayamos más allá, expliquemos por qué. ¿Sí? Entonces ahí contamos con un 15%. El informe dice la cuantía mínima de contratación con un solo oferente, sí. Entonces no van a colocar
la cuantía mínima para el proveedor de drogas de los medicamentos es 100.000 pesos. Sí, pero ¿por qué? Ya que hay medicamentos y hay requerimientos que, digamos, acetaminofén vale, cada tabletica vale 2.000 pesos y compramos tanto, entonces lo mínimo que pedimos son 100.000, solo en ese proveedor. Ah, bueno, entonces justifiquemos entonces la respuesta, ¿no? Y Ok, por profe, último, apenas lo interrumpo. En ese pedacito es importante aclarar del por qué el mínimo en sí, como tal. sí, claro, porque estamos construyendo la política, porque no podemos decir el proveedor de los medicamentos trayendo, digamos, una droguería, el que es el mínimo de 100.000. ¿Pero por qué? Pero es que realmente el producto que compramos tiene una rotación básica y para el mes compramos, no sé, 100 cajitas. Entonces, pues realmente si es a 1.000 pesos, pues son 100.000 pesitos, ¿no? Entonces, por eso, de acuerdo a la rotación, compramos y el mínimo establecido con este proveedor es este, o con el proveedor que menos le compramos es este, y esa es la rotación de 100.000 pesos. Entonces, es importante justificarla. Bueno, todas Ok. las preguntas, y es un contexto corto, conciso, que me explique, no que se extiendan. Sí, porque le compramos 100.000, pero es que él nos va a traer otras. Sin embargo, a futuro vamos a ver. No, o sea, lo que es, ya, directo. Y lo último, la información presentada es clara, precisa y ordenada. Si es en ese orden como están los parámetros, tenemos un 10% para un total de 100%. Y le reitero, como han tenido en cuenta esto, las últimas evidencias, no ha habido que corregir gran cosa, pues sí, una que otra persona, pero eso es normal en el tema de aprendizaje. Han avanzado en el tema de cómo hacer sus evidencias, sus entregas, sus informes, de una técnica profesional, de buenas palabras. Bueno, ya les voy a comentar cómo lo podemos hacer, darles unos tips. Producto a entregar, documento informe, PDF, super PDF, reitero, solo PDF. Desde hoy hasta el día 27, que va a ser nuestra próxima clase, encuentro sincrónico, ¿sí? Es importante que, reitero que las evidencias del profesor Omar, del profesor David de inglés, junto con las mías, y revisando, si se ha tomado el tiempo de revisar las evidencias con la profesora Magnolia, el profesor Mauricio, la profesora Marcela, las tengamos todas ahí al día, ¿listo? Entonces, revisemos que de pronto, cuando la primera semana de septiembre, de pronto lleguen los juicios de evaluación, yo evalúe y diga, profe, pero es que yo no presenté, pero es que, pues sí, lo que pasa es que se presentó, eran dos evidencias de una competencia y usted solo presentó una, pues perdió, no presentó la otra, no rehabilitó la otra, no hizo nada. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Por eso es mi llamado a que revisemos para atrás todo nuestro curso. Tenemos esta semana para hacerlo, fin de semana. Bueno, pues hagámoslo. Ya sabemos dónde entregarla. Plataforma Sajuna, el espacio informe de aplicación al proyecto sobre procesos de aprovisionamiento con el código guía 2 21010171, evidencia número 2. Para concluir nuestra sesión sincrónica del día de hoy, quiero hacerles unas recomendaciones. Si me preguntaba Leonardo, entonces, norma Zapa, pues para allá voy. Leandro, estructura clara del documento, portada, nombre, título, informe y fecha. Es una recomendación. Hagamos la estructura del documento. No nos cuesta nada para que hagamos el nombre, el título del informe, la fecha, introducción, una breve explicación del propósito de la política. Sencillo, eso no nos quita nada, nos queda bien por sentado, nos va a subir, digamos, en el tema evaluativo, nos va a subir la calificación, un par de puntos. Importante. Desarrollo con cada una de las preguntas. Bueno, desarrolla cada una de las preguntas planteadas como subtítulos, conclusión, resaltando la importancia del aprovisionamiento en la empresa. Entonces, desarrollamos cada una de las preguntas. Aquí nos dicen nos están planteando las preguntas, contestemos las completas, ¿sí? Sin tanta chachara, lo que es específico, pero bien argumentado, ¿no? Resaltemos la importancia de ese aprovisionamiento de las políticas que vamos a realizar para esta empresa, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ese aprovisionamiento, de esas políticas más bien? Responde con precisión cada pregunta, ¿sí? Respondamos lo que les acabo de decir, cada pregunta de las preguntas planteadas en la guía. Lenguaje formal técnico, usa frases cortas y objetivas en tercera persona, lo que les acabo de decir. De acuerdo, responde la compra mínima porque los medicamentos tienen de baja rotación, sin embargo, es importante tenerlos, entonces, objetivos, ¿sí? Corto. Normas de presentación. Ya conocemos normas APA, pero si vamos a implementar la totalidad de las normas APA, que realmente tengamos
el tema, la letra que es, la fuente que es. Ahí he recibido unos trabajos con fuente, se ha ido mejorando, pero unos trabajos con fuente súper grande, otros demasiado pequeña. En la hora de coger ese documento, como se realiza en Word en la mayoría de veces, y pasarlo a PDF, cortados, unos documentos que me dicen un par de cosas en un parágrafo y en el otro pues no consigue la información. Entonces tengamos en cuenta ese tipo de normas de presentación, ¿sí? No les digo que tiene que ser APA y no, pero esas normas de presentación para el informe, ¿listo? Recuerden que ya es de nuestras últimas evidencias, el cierre de esta fase, y pues hagamos un buen trabajo. Y la revisión final, lo que les decía siempre, les reitero el minuto de más. Verifiquemos la ortografía y la coherencia en lo que estamos escribiendo, ¿sí? Les cuento un caso particular, no sé en cuál ficha pasó, y me subieron un informe de un tío, de una persona que había ocurrido X accidente, y que esa era la evidencia como de atención al cliente. Y yo, pero ¿qué tiene que ver el tío se accidentó con la atención al cliente? No es un caso de la vida real, es unas políticas que habrá que seguir, pero bueno, entonces que sea coherente lo que estamos escribiendo con lo que nos piden, ¿listo? Verifiquemos ortografía. Y por último, asegúrate de que todas las preguntas estén resueltas y que la política se vea aplicada a una empresa real. Ya sabemos que tenemos y hemos trabajado sobre una empresa real donde desarrollamos labores, o simplemente es una empresa familiar o legalmente constituida de las que vemos trabajando. Es importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Entonces, tengan en cuenta estas recomendaciones para que desarrollemos un buen trabajo, y accedamos a una buena calificación, ¿listo? Es sencillo, simplemente ponerle un poquito de lógica, estructurarlo y con ayuda del tema de internet llevarlo. No le vamos a dar todo el trabajo, resuélvame con estos parámetros a ChatGPT, pues porque realmente no me engañan a mí, sino a ustedes directamente, ¿no? Y como les he dicho, siempre lo reitero, la inteligencia artificial es una herramienta muy buena, pero es herramienta, no es el desarrollador que nos haga todo para que nosotros pues simplemente presentemos, pero ¿dónde va más allá nuestro aprendizaje? Entonces es importante eso, listo, que tenemos conciencia en ese uso de las tecnologías y esas herramientas para desarrollar nuestros trabajos. Para terminar, la logística es el arma secreta de las empresas exitosas. Richard Wilding, académico y profesional en logística, transporte y gestión de la cadena de suministros. Entonces, es importante. Siempre les voy a traer frases en torno al tema logístico. Cada vez una frase, una frase, una frase, pues porque me parece importante ese tema de cultura en esta formación. ¿Listo? La logística es el arma secreta de las empresas exitosas. Bueno, me quedo con las personas que van a hacer, tienen preguntas, dudas o algún comentario a esta formación. Muchas gracias por la asistencia a esta sesión sincrónica y pues espero que haya sido de su total agrado. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Me quedo con las personas, doy por Gracias, terminada profe. la grabación. Bueno, Jason, Ivonne, está muy bien.